Buenas noches, estimados amigos. Mi nombre es Luis Cristian Rivas Salazar. Soy abogado, estudio filosofía y letras. Soy columnista de varios medios de comunicación, Los Tiempos, El Diario de La Paz, El Día de Santa Cruz y otros medios más importantes. Tengo una columna en Los Tiempos que se llama Libertaria, donde escribo regularmente. Y a partir de ahora he decidido también tener este ciclo de videocolumnas donde voy a leer eh, mis artículos, ¿no? Para que ustedes también lo puedan tener de forma, en forma de audiovisual mediante estos medios que voy a utilizar. Esta es una idea que le debo a mi amiga Andy, a quien le mando un saludo hasta Cochabamba. Voy a pasar a compartir esta pantalla para que iniciemos. La inconstitucionalidad de la cuarentena. Artículo publicado el 8 de julio de 2020. El artículo 13 de la Constitución Política del Estado de Bolivia dice que los derechos reconocidos por ella son inviolables, universales, interdependientes, indivisibles y progresivos, y que el Estado tiene el deber de promoverlos, protegerlos y respetarlos. La clasificación de los derechos está establecidos en esta Constitución. Dice que la Constitución no determina jerarquía alguna ni superioridad de unos derechos sobre otros. Y también nos dice que los tratados y convenios internacionales que reconocen los derechos humanos no pueden ser limitados en los estados de excepción y prevalecen en el orden interno. Es decir, los derechos humanos no pueden ser limitados ni siquiera en un estado de excepción. Muy bien, las autoridades bolivianas han decretado emergencia sanitaria, crisis sanitaria, han declarado emergencia sanitaria, pero en ningún momento han declarado un estado de excepción. En la Constitución no existen esos otros estados que limiten, suspendan y prohíban el ejercicio pleno de los derechos y garantías. No existe en la Constitución emergencia sanitaria, crisis sanitaria como estados de excepción. Solo estado de excepción reconoce la Constitución Política del Estado. Y al no haber sido declarado ningún estado de excepción, la cuarentena es inconstitucional. Si bien el artículo 37 de la Constitución Política del Estado obliga al gobierno a garantizar y sostener el derecho a la salud, constituyéndose incluso en una función suprema y primera responsabilidad financiera, priorizándose la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades. Son las autoridades quienes tienen la responsabilidad de proveer el servicio de salud a todos los habitantes y prevenir las enfermedades, sin que este derecho incluso esté por encima de los demás. En este sentido, mediante el uso del terror, se ha instalado una especie de histeria colectiva y ante la inevitabilidad del colapso del sistema de salud, se recurrió al encierro, castigo y sanción, aprovechándose de la falacia del falso dilema
entre salud y economía, cuando sabemos que no puede existir salud sin una buena economía. Se ha procedido a violar los derechos y libertades de circulación, libre tránsito, derecho al comercio, derecho a la empresa, ejercicio del trabajo, ejercicio del empleo, industria y asociación, etc. Los nuevos eufemismos y neologismos, aislamiento social, preventivo y obligatorio, nueva normalidad, no son nada más que pretextos para imponer disimuladamente el estado de sitio y la suspensión ilegal de garantías. Incluso la radical medida denominada estado de excepción que reconoce la Constitución Política del Estado en su artículo 137 dice que puede ser utilizado el estado de excepción solamente en caso de peligro para la seguridad del Estado, amenaza externa, conmoción interna o desastre natural, pero que su declaración no podrá en ningún caso suspender las garantías de los derechos, ni los derechos fundamentales, el derecho al debido proceso, etcétera. Lo que significa que no se puede encerrar a todos los habitantes sin un debido proceso, retener sus vehículos, imponerles sanciones, castigos, multas pecuniarias. Todo avance más allá de lo conceptual es ilegítimo, es ilegal, arbitrario y constituye un exceso de poder insoportable. Se está violando el derecho de circulación, entrar, permanecer, transitar y salir del territorio, consagrado en el artículo 12, inciso primero del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el artículo 22 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que refieren a la libertad de circulación. Nunca se ha declarado ningún estado de excepción y esas declaraciones de crisis sanitaria, emergencia sanitaria, no existen en la Constitución Política del Estado. Además, debemos mencionar que no existe un consenso científico sobre el COVID-19. Hay muchas contradicciones y ambigüedades entre la comunidad científica. Hace poco, la Organización Mundial de la Salud advirtió acerca de las implicancias desastrosas sobre la economía con la cuarentena rígida en países pobres. La misma Organización Mundial de la Salud habla de las consecuencias desastrosas sobre la economía en los países pobres de una cuarentena rígida. Se han desoído los consejos de virólogos de mucha fama, como Pablo Goldsman, para quien el coronavirus no merece que el planeta pare. Este científico puso en duda las proyecciones de Neil Ferguson sobre la validez o no validez de los picos de las pandemias. Esos análisis han sido puestos en cuestión y crítica. De la misma manera, otros grandes científicos como Wolfgang Wodarg, prestigioso neumólogo, negó las consecuencias del coronavirus diciendo: la solución a la crisis del coronavirus es aislar en cuarentena a esos alarmistas. También Manuel Elkin, Nicolás Chiapacase, Aníbal Vivaceta, quienes sostienen que el confinamiento masivo no hace más que agravar la situación.
las implicancias sobre la salud emocional de las personas, el estado emocional y psicológico, y sobre todo sobre los bolsillos de los pobres. Todos conocemos las consecuencias del coronavirus. Si tú quieres, puedes quedarte en tu casa, pero no obligues a los demás al encierro. Entonces queda en manos de los gobernantes no seguir violando la Constitución y las libertades y derechos, cumplir más bien con la atención de la salud, fomentar la sanidad privada, eliminando leyes malas que impiden y son barreras para las empresas privadas, leyes laborales, leyes tributarias, leyes aduaneras que no permiten el crecimiento de la sanidad privada. No queremos saber cuántos muertos y enfermos hay por día. Queremos saber cuántas salas de unidad intensiva, cuántos respiradores, cuántas camillas se tiene por día para los enfermos que van a salir o las personas que van a salir a trabajar dignamente, sin esperar bonos. Políticos, gobernadores, no se trata de conformarse y encerrarnos por su incapacidad. Quédate en casa solo demuestra la derrota, la incapacidad del sistema de salud. Encerrarnos no es la solución. Esto no es una cárcel. Muchas gracias, estimados amigos. Esta es mi columna, La inconstitucionalidad de la cuarentena. Síganme por mis redes. Les habló Luis Cristian Rivas Salazar. Muchas gracias. Buenas noches.